Bienvenidos hermanos una vez más a este tercer bloque, la familia. El tema que vamos a compartir el día de hoy lleva por título Los hijos, complacencia de sus padres. Invoquemos pues al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, pues, los hijos, complacencia de sus padres. El amor terrenal es el amor que más se acerca al amor de Dios. El amor de una madre es el amor más cercano al amor de Dios Padre. El amor que Dios siente por nosotros es un amor infinito, es un amor incondicional. Dios nos ama con una ternura de madre, pero también nos ama con una firmeza y seguridad de un padre. Por eso el Señor quiere que nosotros como hijos seamos su complacencia. Todo hijo está llamado a complacer a sus padres. Todo hijo está llamado a darle alegrías a sus padres y no tristeza. La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo del 16 al 17 nos dice: Una vez bautizado Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Palabra de Dios. Qué maravilloso para Jesús escuchar estas palabras del Padre. Dios se complace de su Hijo, sin que su Hijo haya cumplido todavía la misión. Dios se complace de su Hijo por solo el hecho de ser su Hijo. Y a esa complacencia del Padre, Jesús responde con amor y obediencia. Así debe de ser la actitud de nuestros hijos para con los padres. Esa complacencia debe de manifestarse en ellos en amor y en obediencia, para que nosotros como padres nos sintamos orgullosos de cada uno de ellos. Hoy vamos a reflexionar en las razones por las cuales los hijos deben obedecer a sus padres. Número 1. Los hijos deben obedecer a sus padres porque esto es un mandato de Dios. Éxodo 20:12. Respeta a tu padre y a tu madre para que se prolongue tu vida sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Palabra de Dios. Este cuarto mandamiento bastaría, solamente él, para que nuestros hijos se den cuenta que deben ser obedientes con sus padres. Cada hijo está llamado por Dios a honrar a sus padres. Pero dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y no añade nada más. No dice honralos porque son bonitos, honralos porque son buenos. No dice honralos porque son bien portados, no dice honralos porque son regalones, honralos porque son perfectos, sino por ser tus padres. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros como hijos estamos llamados a honrar a nuestros padres independientemente de lo que nuestros padres sean. Todas y cada una de las cosas que como hijos no nos gusten de nuestros padres, agarremos un bolígrafo, anotémoslos en un cuaderno y cuando nosotros seamos padres, leámosla para que no cometamos los mismos supuestos errores que han cometido nuestros padres. Segunda razón por la cual los hijos deben obedecer a sus padres: porque los padres les dan la vida y dan la vida por sus hijos. ¿Con qué podríamos pagarle este sacrificio a nuestros padres? Solamente con algo, con amor y con obediencia. Vemos cómo una madre se desgasta cuidando a un hijo.
Vemos cómo una madre es capaz de desvelarse, es capaz de levantarse todas las noches para atender a ese niño. Cómo una madre puede estar comiendo y si ve que su hijo pequeño va corriendo hacia un peligro, avienta el plato de comida y sale a proteger a su hijo. Y todas esas muestras de amor que nuestros padres y madres nos dan, todas y cada una de esas cosas, todo el cuidado, toda la comida, todo el gasto, todo el amor, ¿cómo vamos a responder como hijos? A través de la obediencia y a través de ese amor a cada uno de nuestros padres. Tercera razón. La tercera razón dice así: porque nuestros padres quieren lo mejor para nosotros como hijos. Proverbios capítulo 6, versículo del 20 al 23 dice: Hijo mío, observa los consejos de tu padre y no rechaces las enseñanzas de tu madre. Manténlos bien amarrados en tu corazón y cuélgatelos de tu cuello. Ellos guiarán tus pasos. En tu sueño velarán por ti y te aconsejarán apenas despiertes. El mandamiento es una lámpara, la ley una luz. Las correcciones te enseñan el camino de la vida. Palabra de Dios. Vemos pues cómo ese consejo de nuestros padres, esa corrección de nuestros padres quiere lo mejor para nosotros, aunque nosotros en el momento no lo entendamos, aunque creamos que nuestros padres están equivocados. Tantos consejos que recibimos de nuestros padres y tampoco que ponemos en práctica, y se nos olvida ese conocido refrán que dice que el que agarra consejo llega a viejo. Por lo tanto, es importante darnos cuenta que el objetivo de cada uno de nuestros padres al aconsejarnos es precisamente nuestro propio bien. Cuarta razón por la cual como hijos debemos obedecer a nuestros padres: porque nuestros padres conocen lo bueno y lo malo. Hay algo que los padres tienen que los hijos no tenemos, que se llama experiencia. Proverbios capítulo 4, versículo del 10 al 15 nos dice: Atiéndeme pues, hijo mío, toma en serio mis palabras y vivirás largos años. Cuando te haya enseñado los caminos de la sabiduría, cuando haya orientado tu ruta, caminarás sin vacilar y podrás correr sin miedo a caerte. Conserva mi disciplina, no la dejes, guárdala y vivirás. Pero no tomes el camino de los malvados, no vayas por el sendero de los malos, evítalos, apártate de ellos, ándate por otro camino y pasa lejos. Palabra de Dios. Qué importante pues es tomar los consejos de nuestros padres. La vida les ha enseñado lo bueno y lo malo y nosotros tenemos que aprovechar eso. ¿De qué manera? Dejándonos enseñar por nuestros padres a través de los caminos de la sabiduría de la vida y de la sabiduría que Dios les da. Y eso va a orientar nuestra vida, va a orientar nuestra ruta y el día de mañana nosotros caminaremos hacia nuestro propio destino sin miedo a caernos. Por eso nos dice el Señor que conservemos esa disciplina. Por eso nos dice el Señor que evitemos el camino de los malvados y que huyamos de ellos. ¿Cuántas veces nuestros padres nos aconsejan y nos dicen que esa amistad no nos conviene y nosotros no obedecemos? ¿Cuántas veces el padre le dice a la niña, a la señorita, ese novio no te conviene porque es un vago, no tiene trabajo, no tiene un propósito en la vida, pero aún así nosotros seguimos insistiendo en desobedecernos? ¿Y qué pasa al final? El día de mañana, cuando suceden las peores cosas, decimos: cuánta razón tenía mi padre, cuánta razón tenía mi madre. Como dice ese adagio popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y esa experiencia cada uno de nuestros padres nos la quiere transmitir a cada uno de nosotros, sus hijos. Quinta razón por la cual nosotros debemos obedecer a nuestros padres:
porque Dios les da toda la autoridad sobre sus hijos. Siracides 30, versículo del 1 al 13, donde la palabra nos dice: el que ama a su hijo no le escatima los azotes, más tarde ese hijo será su consuelo. El que educa bien a su hijo tendrá sus satisfacciones, se sentirá orgulloso de él delante de sus parientes. El que instruye a su hijo será envidiado por su enemigo y se alegrará de él delante de sus amigos. Cuando su padre desaparezca, será como si no hubiera muerto, porque dejará tras de sí a otro como él. Durante su vida, su felicidad era verlo. Cuando llegue la muerte, no sentirá pena. Palabra de Dios. Qué importante, pues, hermano, es ver que a través de esta lectura el Señor otorga toda la autoridad a los padres sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor va a pedirnos cuenta como padres de la educación de cada uno de nuestros hijos. Y si Dios, que es el Padre de toda criatura, nos da la autoridad como padres a nosotros, pues nuestros hijos están en la obligación de obedecernos, de dejarse guiar por nosotros, de dejarse corregir, aunque en el momento no les guste, aunque la psicología moderna diga que no hay que castigar al hijo, pero el Señor en su palabra nos dice cómo debemos hacerlo. Sexta razón por la cual debemos de obedecer a nuestros padres, porque hubo un hijo que nos dio el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo no solamente a sus padres terrenales, sino también obedeciendo a Dios Padre Celestial. El Evangelio de San Lucas nos habla acerca de esa obediencia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 51 y 52 nos dice: Jesús entonces regresó con sus padres, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Vemos pues a nuestro Señor Jesucristo, que nos da ese ejemplo de obediencia para con Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo, que bien pudo haber dicho: ¿por qué yo me debo de someter a padres terrenales, sabiendo que mi Padre es el Dios Todopoderoso? Pero precisamente ese mismo hijo obediente, ¿qué hizo? Para someterse a la voluntad de cada uno de sus padres terrenales, y le siguió obedeciendo, y en esa obediencia fue creciendo, como dice la palabra, en edad, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Pero también ese mismo hijo obedeció a su Padre, a Dios Padre Celestial. Y qué obediencia tan grande le tuvo, que fue capaz de obedecerle hasta la muerte, como dice la palabra. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 en adelante nos dice: Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Esta obediencia de Jesús lo llevó a recibir los más altos honores del Padre. Por eso nosotros, como
como hijos debemos obedecer a nuestros padres, por ese ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y la última razón por la cual debemos de obedecer a nuestros padres. Y digo la última, no es porque sea la última que exista, sino por el hecho de que es la última que vamos a abordar el día de hoy. Porque la obediencia a nuestros padres es indispensable para nuestra salvación. Sirácides, capítulo 3, versículo del 1 al 16, nos dice: hijos, óiganme, les habla su padre, sigan mis consejos y se salvarán. Porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre, estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su madre se prepara un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día en que le implore, el Señor lo atenderá. El que respeta a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Actúa así, honra a tu padre de palabra y de hecho, y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre la destruye hasta los cimientos. No te alegres de la deshonra de tu padre, su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. El honor de un hombre depende de la reputación de su padre. Cuando una madre mereció el desprecio, salieron deshonrados sus hijos. Hijo mío, cuida de tu padre cuando llegue a viejo, mientras viva, no le causes tristeza. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies porque tú te sientes en la plenitud de tus fuerzas. El bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado, se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. En el momento de la adversidad será un punto a tu favor y tus pecados se derretirán como hielo al sol. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. El Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Palabra de Dios. Es una lástima, hermano, insisto, en que este libro tan maravilloso de Sirácides haya sido cercenado de la Biblia evangélica. Es una lástima que este libro, como los otros 6 libros, hayan sido arrancados de las Sagradas Escrituras. Porque aquí encontramos en este capítulo 3, efectivamente, la mejor explicación al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Cómo honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Dice la palabra algo muy importante en este versículo 3 que acabamos de leer. El que respeta a su padre y a su madre obtiene el perdón de sus pecados y se prepara un tesoro. Esa es la manera de ganarse la voluntad de Dios, respetando y amando a cada uno de nuestros padres. Y nuestros propios hijos, dice la palabra como promesa, serán nuestra alegría. Porque recordemos que dice el Señor, con la vara que medís serás remedido. Y serviremos de esta manera a nuestros padres como si estuviéramos sirviendo al Señor. Miren qué importante es esto. El servicio que le hacemos a nuestros padres es un servicio a Dios y su bendición se hará realidad, dice la palabra, para bien nuestro. Pues la bendición del Padre es la que afirma la casa de sus hijos, porque la maldición de la madre la destruye hasta los cimientos. Como hijos, nunca nos podemos alegrar de la deshonra de un padre. A veces encontramos hijos que los padres nos han abandonado y luego esos padres les va mal y se convierten en adictos, en alcohólicos, en ladrones, y ellos se alegran. Y dice la palabra que precisamente el padre da reputación al hijo. Y es algo muy real. Cuando un padre es adicto o es borracho y pasamos por ahí, dicen, ahí va el hijo del borracho. Si el padre es zapatero, ahí va el hijo del zapatero. Si el padre es doctor, ahí va el hijo del doctor. Y cuando una madre merece desprecio, quienes salen deshonrados son precisamente los hijos. Y algo más, muy importante también. Cuidemos a nuestros padres cuando lleguen a viejo.
porque su espíritu se debilita, sus fuerzas también vuelven a ser como niños, y no podemos despreciarlos ni maltratarlos por sentirnos nosotros en plenitud de nuestra fuerza. Recordemos que dice el Señor que todo el bien que le hagamos a nuestros padres jamás será olvidado y se nos tomará en cuenta como reparación de nuestros pecados. Y en el momento de la adversidad, dice la palabra, será un punto a nuestro favor, haciendo que nuestros pecados se derritan como hielo al sol. Si abandonamos a nuestros padres, insultamos al Señor. Y como dice la palabra, utiliza precisamente una frase fuerte: el Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos, y procuremos siempre que nuestros padres sean honrados por cada uno de nosotros, sus hijos. Por otra parte, nosotros también estamos llamados a ayudar a nuestros hijos a no tener miedo de perder su libertad al acercarse al Señor. Porque este es un gran problema. El joven piensa, el joven cree que al acercarse al Señor pierde su libertad, que ya no va a poder hacer nada más. Y nosotros podemos compartir con ellos esta cita bíblica maravillosa, preciosa, del libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 y 10, y del capítulo 12, versículo 1 al 4, donde la palabra nos dice: muchacho, conoce la felicidad mientras seas joven y toma temprano las buenas decisiones. Elige tu camino como mejor te parezca, sin olvidar que Dios te pedirá cuenta de todo. No dejes que la amargura se instale en ti, ni la enfermedad en tu cuerpo. Juventud y cabellos negros son traicioneros. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirás: no espero nada de ellos. Antes de que se oscurezca el sol, la luz de la luna y las estrellas, y que vuelvan las nubes apenas haya llovido, cuando tiemblen los guardias de la casa y se encorven los porteros, cuando lo que queda de muela deje de moler y se queden ciegos los que miran detrás de la ventana, entonces se cierra la puerta de la calle y se detiene el ruido del molino, en que el trino del ave lo despierta y se mueren las canciones. Palabra de Dios. Como Eclesiastés nos hace esta comparación maravillosa entre la juventud y la vejez. Cómo nos llama a través de estas palabras a que conozcamos al Señor, a que conozcamos la verdadera felicidad que Dios no nos quita nada. Dios, al contrario, te ofrece mucho como joven. Por eso debemos de acordarnos de Él en los días de nuestra juventud, antes de que lleguen esos días malos, como dice la palabra, cuando ya somos viejos, cuando oscurece el sol, cuando ya no podemos ver, cuando tiemblen los guardias de la casa, cuando las piernas ya no nos den ni para caminar, cuando se encorven los porteros, dice, cuando ya vamos para abajo, cuando lo que queda de muela deje de moler, ya perdemos nuestra dentadura, cuando se queden ciegos los que miran detrás de la ventana, dice, cuando ya perdemos nuestra visión. ¿Ya para qué? Dice Eclesiastés, a esa edad que queremos y no podemos, porque cuando podemos, no queremos. Por eso, que podamos y queramos como jóvenes seguir al Señor, que nuestros jóvenes sean capaces de entender que esta decisión es la mejor de cada una de sus vidas. Finalmente, nosotros estamos llamados a orar por nuestros hijos. Nosotros reunamos a nuestros hijos y realicemos con ellos oraciones, las que podamos, las que sepamos, pero sobre todo los invito a realizar esta oración dirigida a nuestro Creador por cada uno de nuestros jóvenes. Sirácides, capítulo 23, versículo del 1 al 6. En la oración dice así: Señor Padre y dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que caiga por culpa de mis palabras. ¿Quién domará con el látigo mis pensamientos e impondrá a mi entendimiento la disciplina de la sabiduría, sin perdonar mis extravíos ni dejar pasar mis pecados? Porque de otro modo repetiría mis errores.
se reproduciría en mis pecados y caería en manos de mis adversarios para alegría de mis enemigos. Señor Padre y Dios de mi vida, no permitas que mi mirada sea altanera y presérvame de la codicia, que no se apoderen de mí los placeres ni el sexo, no me entregues a mis pasiones impuras. Palabra de Dios. Vemos pues cómo a través de esta oración le pedimos al Señor por cada uno de nuestros hijos, para que Él sea el que nos dé la fortaleza, el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, el amor de guiar a nuestros hijos en el camino de su salvación. Cerramos esta reflexión con la parábola del día de hoy, que lleva por título Cómo templar el acero. Se cuenta la historia de un herrero que después de una juventud llena de excesos decidió entregar su alma a Dios. Durante muchos años trabajó con mucho esfuerzo, practicó la caridad, pero a pesar de toda su dedicación, nada parecía andar bien en su vida. Muy por el contrario, sus problemas y sus deudas se acumulaban día a día. Una hermosa tarde, un amigo que lo visitaba y que sentía compasión por su situación le comentó: realmente es muy extraño que justamente después de haber decidido volverte un hombre temeroso de Dios, tu vida haya comenzado a empeorar. No deseo debilitar tu fe, pero a pesar de tus creencias en el mundo espiritual, nada ha mejorado. El herrero no respondió enseguida. Él ya había pensado en eso muchas veces, sin entender lo que acontecía con su vida. Sin embargo, como no deseaba dejar al amigo sin respuesta, comenzó a hablar y terminó por encontrar la explicación que buscaba. Y esto fue lo que le dijo: en este taller yo recibo el acero aún sin trabajar y debo transformarlo en espadas. ¿Sabes tú cómo se hace esto? Primero caliento la chapa de acero a un calor infernal hasta que se pone roja. Enseguida, sin ninguna piedad, tomo el martillo más pesado y le aplico varios golpes hasta que la pieza adquiere la forma deseada. Luego la sumerjo en un balde de agua fría y el taller entero se llena con el ruido del vapor, porque la pieza estalla y grita a causa del violento cambio de temperatura. Tengo que repetir este proceso hasta obtener la espada perfecta, porque una sola vez no es suficiente. El herrero hizo una larga pausa y prosiguió: a veces el acero que llega a mis manos no logra soportar este tratamiento. El calor, los martillazos y el agua fría terminan por llenarlo de rajaduras. En ese momento me doy cuenta de que jamás se transformará en una buena hoja de espada. Y entonces simplemente lo dejo en la montaña de hierro viejo que ves a la entrada de mi herrería. Hizo otra pausa y dijo: sé que Dios me está colocando en el fuego de las aflicciones. Acepto los martillazos que la vida me da y a veces me siento tan frío e insensible como el agua del martillo que hace sufrir al acero. Pero la única cosa que pienso es: Dios mío, no desistas hasta que yo consiga tomar la forma que tú esperas de mí. Inténtalo de la manera que te parezca mejor, por el tiempo que quieras, pero nunca me pongas en la montaña de hierro viejo de las almas. Hermano, ¿queremos ser una espada o queremos formar parte de la montaña de hierro viejo? La decisión está en cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, este día te damos una vez más gracias infinitas por tu amor y tu misericordia, porque tu bendición se derrama en cada uno de nuestros hogares. Pero te pedimos una vez más por cada uno de nuestros hijos, para que nuestros hijos comprendan la importancia de tu amor, de tu palabra en cada una de sus vidas, que puedan cumplir este cuarto mandamiento que tú nos has dejado, de honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Que podamos así, Señor, a través de este servicio que tú nos mandas, servirte a ti como dice tu palabra, y de esta manera seguir procurando, Señor, nuestra salvación, agradándote en cada una de las cosas que tú nos mandas. Danos la fuerza, la fortaleza, la sabiduría y el amor para seguir siempre adelante.
Te lo pedimos todo en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera Madre, haz que del cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.